Con la verdad. Cuando yo vi que el ángel se paró cerca de la hermana, yo vi que se paró ahí y luego otro acá. Y cuando me senté ahí y leí, dije: Señor, ese ángel la viene protegiendo a ella, porque algo le pasó a su familia. Pero yo estaba sentado ahí y yo dije: quiero oír el testimonio. Y es verdad, algo le iba a pasar a su familia. Y ese ángel está aquí y está allá. Y vino a hacer guerra. Yo vengo a darle una palabra a todos ustedes. Sé que Dios va a hacer algo. Sé que Dios va a hacer algo. Yo te voy a decir una palabra, pero hasta el final, ¿sale? Bonita. También tengo una palabra para él. Tiene que ver algo con los pies. No le huelen, pero tiene algo que ver con los pies. Van a crecer. Van a crecer. Los vieron chiquitos, se vieron chiquitos, pero en 3 días Dios me dijo que crecen. Eso le dijeron. Yo no he platicado con él, él nada más me habló que orara, ¿verdad? Cuando te fuiste al hospital. Y no le hablé porque yo le dije: no estás solo, cualquier cosa me hablas. Y ya sé que si no me hablas, todo va. Pero estaba aquí en la alabanza y Dios me dijo: dile que los pies van a crecer en 3 días. Están chiquitos, pero el poder de la oración, a la hora que lo desaté, en 3 días los pies se le hacen grande al niño y va a crecer. Porque dijeron: está chiquito, y lo tiene chiquito el tronco de ahí para abajo y los pies están chiquitos. Pero hoy los pies le crecen en 3 días. No me esperé, ¿verdad? Discúlpeme. Va a ser fuerte. No tarde en nacer. Dios da el tiempo determinado. No va a ser tan chaparrito. Pensé que iba a estar del tamaño del pastor, pero va a estar de tu tamaño. Ni modo, Samuel, ni modo. Nos va a rebasar. Dios lo va a hacer. Dios, hay una ciencia desatada ya en este lugar. Está un ambiente profético, espiritualizado muy fuerte. Vengo a hablarle de que Dios usa las situaciones difíciles para beneficio nuestro. Lo repito, Dios usa las situaciones difíciles para beneficio nuestro. Lo repito, Dios usa las situaciones difíciles para beneficio nuestro. Y vamos a Génesis 39. Así que alégrese, porque todo lo que está viviendo le va a traer un beneficio. Le va a traer una bendición. Amén. 39 de Génesis. Siento el poder de Dios. Yo puedo voltear a verlo, tocarlo, y Dios le va a decir algo. ¡Qué gloria! Dios está en medio de nosotros y está dando testimonio. Dios me dijo que hiciera algo. Tengo unos días. Yo luego le testifico. Lo único que le voy a decir es que Dios me dijo: vas a orar por muchísima más gente de la que has orado. Necesitas estar en forma y más fuerte. Y yo estoy obedeciendo y Dios lo está haciendo. Necesita uno fuerza para orar por tanta gente. Amén. Dice ahí, Génesis 39. ¿Está listo? Llevado pues José a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guarda, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía.
Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de José estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de todo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y hablando allá a José cada día, hablando ella cada día a José, no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de su casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Y entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, ¿no nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros? Y vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Y entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, y se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Dios usa no solo las cosas buenas para beneficio nuestro, también usa las situaciones difíciles. Dios usa las situaciones difíciles. Yo sé que estás sufriendo, que estás llorando, que estás pasando, que te estás quejando. Puedo entender algunas cosas, pero tengo que darte esta palabra. En la guerra espiritual, Dios siempre va a usar las cosas difíciles para beneficio nuestro. Para beneficio nuestro. Diga: para beneficio mío. Primero, Dios usó a sus hermanos que no lo querían para venderlo. Y parece algo no agradable ni bueno, pero Dios usó eso para beneficio de José. Las situaciones, esa situación que él vivió lo hizo que lo vendieran, porque si no, nunca lo venden y nunca llega donde tiene que llegar. Y dicen que eso lo llevó a Potifar. Si la esposa de Potifar no lo acosa, hermanas, ese acoso que te están dando al final te va a dar la victoria. Solo pregúntale a Dios qué quiere hacer. Yo aprendí algo. Hay cosas que a veces estoy orando, que en mi naturaleza carnal parece que estoy orando correctamente, pero al final Dios las deja para que yo reciba un beneficio. No, yo no sé, pero te lo dije a ti. Quiero que des ese testimonio, por favor.
Parece que a veces dices, ¿por qué Dios me mandó a este peor lugar con las peores personas? Porque Dios va a sacar de ahí un beneficio a tu favor. ¿Por qué se me subió el ratero en el Uber con la pistola? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo oré en la mañana, pedí protección, pero tenía que saber quién es Dios? La esposa de Potifar lo acosó, y si no lo acosa y si no se queda con la ropa, no lo meten a la cárcel. Y lo tenían que meter a la cárcel porque tenía que llegar a la cárcel para que lo conocieran 2 funcionarios o más que lo iban a llevar al palacio. ¿Me está entendiendo? Que a veces no nos espiritualizamos. No es malo ser razonable, pero dejamos la fe y el propósito a un lado. Se nos olvida que Dios tiene el control. Y José fue llevado, llegó a los 17, estuvo 13 años. Y ninguna situación fue fácil para José. Todas las situaciones eran difíciles. Todas las situaciones eran difíciles para José. ¿A dónde estaba? Todo era difícil. Y dice, y Dios lo hacía prosperar. A ver, explíqueme eso. ¿Usted cree que nada más donde no pasa nada Dios lo va a hacer prosperar? No. Dios también lo va a hacer prosperar en los lugares más difíciles, con las personas más difíciles. Dice que ahí en la casa de Potifar, aguantando a la esposa y a los criados, Dios lo hacía prosperar y Dios estaba con él. En la cárcel con los peores. Cada situación que vivas, por muy difícil que sea, Dios va a traer un beneficio para ti. Dios usó al diablo para desbaratar a Job. Lo usó para desbaratarlo, El diablo le pidió la cabeza, le pidió y lo desbarató. Usted lee Job 1 y 2. Y la situación fue tan difícil unos años. Y eso que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no había como otro como él en Madián. Y esa situación difícil lo benefició a él. ¿Sabe qué? ¿Por qué sufrimos más? Por no entender. Dile al lado, sufres más por no entender. Sufres más por cerrado. Te cierras. Dile al lado, rompo el ser cerrado en tu vida. ¿Cómo puede ser que el Dios que liberta a un pueblo que fue 400 años de esclavo, ellos no trabajaban 8 horas, aquí nos quejamos por 8 que se convierten en 10, allá eran más? ¿Cómo puede ser que Dios saca un pueblo con riquezas, oro, y no había tiendas para gastárselo? No había ni para comprarse unos Guaranike. No había ni para ir a la carnicería o tomar un Uber, no había. ¿Cómo puede ser que alguien que está siendo libre lo lleven al peor lugar? Diga, el desierto. Cualquier que no conoce a Dios va a decir, como que no entiendo. ¿Por qué vivo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? ¿Qué hice? Y yo te voy a decir algo. No hiciste nada, pero Dios te metió esa situación difícil. Qué bueno que me están diciendo amén, Dios nos metió esa dificultad, porque al final le va a traer gloria. Yo entendí algo. He vivido muchas cosas difíciles. Y una vez le dije a Dios, pero si yo oro mucho y ayuno 40 días. Y Él me dijo, ahora me vas a conocer de otra manera. Y voy a romper tu sistema. Dios me voló la cabeza.
Ayunarás 40 días y 40 noches, pero te mando al diablo para que te tiente. A Jesús, en el mero ayuno, a la mera hora de buscar a Dios, el diablo estaba ahí. Tú puedes estar adorando a Dios y el diablo acá hablándote. Puedes estar adorando, alabando a Dios y el diablo atacándote. Pero sabes que no porque estés en una dificultad no quiere decir que Dios no esté ahí. Yo te voy a decir algo. Las dificultades están porque Dios las permite. El diablo no tiene ninguna autorización que Dios no le permita. Si Dios quiso que José fuera vendido, fue por Dios. Si Dios quiso que Potifar lo tentara, fue por Dios. Si Dios quiso que estuviera en la cárcel, fue por Dios. Si Dios quiso llevar hacia José al palacio, diga, fue por Dios. Nada más que tenemos que ser más espirituales. Tienes que entender. Tienes que entender. Hay cosas que no vas a entender. Solo obedece. Voy para allá. Dile al de lado, vamos para allá. El apóstol que hacía milagros, liberaciones, sanidades, que conquistó Asia para Cristo, tenía un mensajero de Satanás que lo ofeteaba, dice. El que echaba, bueno, el diablo lo conocía, decía, sé quién es Pablo y quién es Jesús. Bueno, era reconocido en el infierno, pero tenía un aguijón, una dificultad que no lo dejaba ver y que lo azotaba. Bueno, Pablo tenía que traer un médico y sí sabía que Lucas, el evangelista, era su médico de cabecera. Un hombre que hacía milagros, sanidades, liberaciones, levantó miles de iglesias para Dios en Asia. Traía un médico. Vea cómo Dios trabaja. Y yo te voy a decir algo. Dios no va a trabajar contigo como trabaja conmigo. Tampoco eso es no es un modelo a seguir. Dios nos va a meter a cada quien en la dificultad que tenemos que pasar. ¿Está entendiendo? Me gusta esta iglesia ya. Estamos madurando, ¿se da cuenta? Tu dificultad no va a ser mi dificultad. Yo me puedo reír de tu dificultad o tú te puedes reír de la mía, pero es tu dificultad y es tu precio que tú vas a pagar para recibir la recompensa del cielo. Yo vine a decir que toda dificultad te va a traer bendición. Siempre, siempre. Dile al lado, siempre. ¿Cuál es el propósito de que Dios usa las dificultades difíciles en nuestra vida? Tiene un propósito, no nada más es así de que tienes que entender, tú vas a crecer. Esta palabra te va a llevar a crecer y a pelear, a sacar los dientes y las garras. Ahora sí te doy chance, a dar patadas para karatecas si quieres. Hay un propósito en las dificultades. Hay un propósito que Dios va a usar en estas situaciones difíciles de nuestra vida. Y debes de glorificar. Primero es llevarnos a cumplir el propósito y el llamado que tenemos en esta tierra. Cada dificultad está diseñada para cumplir tu propósito y tu llamado. Lo repito, José soñó 2 veces, pero todos los 13 años más adelante estaban diseñados por Dios para que él cumpliera su propósito y su llamado en la tierra. Dios lo metió al peor lugar, a la peor situación, para alimentar a su pueblo. Hay hombres que Dios los lleva al mismo infierno para cumplir una asignación de gloria.
Si no, ve a Daniel y sus amigos, eran príncipes y los llevaron a gobernar a Babilonia. Espéreme, yo no sé si alguien me va a entender esto, y si no, ni modo, pero es para alguien esto muy fuerte lo que voy a decir. Yo no sé si tú naciste para ir a un lado, el más tenebroso y oculto, para que ahí sea glorificado Dios. Espéreme, José estaba en la cárcel, era un preso, un joven santo, y era hermoso. Hay hombres que nacieron para cumplir un propósito y un llamado hasta en el mismo infierno, no el peor lugar. Daniel siempre se la falsó con dificultades. Él hizo una escuela de profetas y no fue en Israel, fue en Babilonia. Los sabios de Oriente eran de la escuela de Daniel. No fueron los de la escuela de Israel que vieron la estrella y que profetizaron el tiempo del Mesías. Fue una escuela de Babilonia. Me voy. Tenemos que entender, no fueron los rabinos, no fueron ni los romanos, porque estaba más perdido Herodes que nada. Y cuando llegaron los sabios dijeron: hemos visto su estrella. Tenían la unción de los hijos de Isaacar. Israel perdió la unción de los hijos de Isaacar, y esa unción la tenía Daniel, y fue en el peor lugar, en la peor situación. Dios lo llevó a ese joven a levantar una escuela que iba a venir del oriente, de muy lejos, a decir: su estrella hemos visto, y ha nacido el rey de Israel. ¿Sabe quién anunció el nacimiento del rey Jesús primero? Un gentil, los gentiles. Me voy de aquí. No fue un judío, fueron los gentiles que llegaron un gentil supo, un rey dijo: hemos visto. Y él dijeron: cuando encuentren ese rey, lo reconoció, me avisan. Toda situación que pases va a hacer cumplir tu propósito y tu llamado. Lo va a hacer cumplir, así que pasa la situación, porque seguro detrás de eso vas a cumplir lo que Dios quiere que cumplas. Y vas a cumplir y vas a formar tu llamado en la tierra. ¿Alguien está listo? Como el hijo de Isaí, el último, Dios lo preparó cuidando ovejas. Los otros 7 hermanos eran del ejército, tenían más porte que David, porque cuando los vio Samuel se impactó y Dios le dijo: no mires lo que mire el hombre, yo miro el corazón. ¿Me está entendiendo? Ellos tenían un propósito y un destino diferente al de David, pero como alguien que estaba allá cuidando las ovejas de su padre, detrás de la majada con el arpa, ensaya y ensaya alabanzas, para después poner una escuela de profetas, una escuela de músicos. Me voy de aquí. Yo no sé, dile al de lado: sécate las lágrimas, levántate. Dile: sécate las lágrimas, y a cumplir el propósito y el llamado. Si no has podido venir o algo te ha impedido, es porque hay una guerra del infierno contra tu vida. Y no lo has visto, ahora velo. El diablo cayó. Nabucodonosor, el más diablo, dijo: tráiganme a príncipes y todo, y los meten 3 años para aprender el idioma. El diablo es el mejor instrumento de Dios para hacernos cumplir el propósito y el llamado. Y ahí llevan a Daniel, a Sadrach, y a Abednego, ahí los metieron hasta el palacio, y ahí los prepararon. Lo mismo que Esther. Me voy de aquí. Lo mismo que David, lo metieron al palacio con Saúl, un esquizofrénico loco,
con un diablo adentro, no sé cuántos. Si está entendiendo esta guerra, si creciste con los peores, es porque Dios quiere que llegues a ser el mejor. Si estuviste en la peor ciudad, cuando llegues a la mejor, eso no es nada. Oí un apóstol que dijo, y me dio tristeza, porque dijo: llegué a la Ciudad de México, y dice: ahí no vive Dios, vive el diablo. Dice: nunca escuché que glorificaran a Dios. Y yo dije: no, hijito, aquí vivimos gente que nacimos aquí, que predicamos aquí. Porque a cualquier nación donde me inviten, si aquí echo fuera demonios, si aquí predico con poder, a donde yo vaya es diferente. Él creyó que iba a llegar a Panamá, creyó que era Panamá. No, hijito, es México. Y en México hay gloria, y en México hay guerra, y en México está el poder de Dios. Prefiero predicar en un lugar difícil, prefiero predicar en un lugar donde hay guerra, porque ahí le vamos a dar más gloria a Dios. Dígale al lado, dile: voy a cumplir mi propósito y mi llamado. Dile: bienvenido. ¿Por qué Dios permite las situaciones? Diga: para madurar. Las situaciones difíciles, ¿qué nos hacen? Y nos dan carácter. 3, madurez y carácter. Por eso ya no vas a ser el mismo. Por eso te profetizaron que estás creciendo. Por eso te dijeron que estás... No, me voy. Por eso te dijeron: estás creciendo, ya no eres el mismo, no vas a ser la misma. Después de lo que has pasado no vas a ser el mismo. Después, porque empiezas a crecer y a madurar. Empiezas a hacerte hombre, a ser mujercita. Empiezas a dejar de ser ese niño y te conviertes en un joven. Empiezas a ser responsable, empiezas a ser diferente. Pasa las situaciones, deja que la situación te madure, deja que la situación te dé carácter, deja que la situación te fortalezca. Te fortalece las situaciones difíciles. Sé un guerrero, sé un guerrero. Dice que David tenía hombres que tenían cara de león y corrían como gacelas. Eran hombres que estaban rasguñados, caras rajadas. Eran hombres que tenían marca, pero eran valientes, eran poderosos. Las marcas te dan carácter, el dolor te da carácter, te madura, te hace ser la cara de león. Antes parecías un lindo gatito, pero ahora eres un león. Antes no corrías, ahora corre, 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 corre. No te lo voy a negar. Hace muchos años atrás, un pastor me dijo, es la primera vez que me he sentido mucho, y me dijo: uno de tus congregantes es como 500 de nosotros. Fue la vez que me sentí así como: ay, yo soy el pastor. Uno de mis congregantes hace correr a 1000 y 2 a 10,000. Porque somos gente procesada. Gente procesada. Dile al de al lado: gente procesada. Dile al de al lado: voy a madurar en las situaciones. ¿Sabes por qué estás en México? Porque México es duro. Si en Colombia hay narcotraficantes y hay rateros, aquí hay peores, pero vas a salir con gloria, vas a ser fortalecido. Por eso te mandaron aquí, porque allá les faltaba algo para hacerte crecer y madurar. Hasta que no crezcas y madures, te va a enviar Dios allá, y te va a enviar con otra gloria, te va a enviar con otro poder. Dile al de al lado: voy a madurar. Carácter, carácter. Por eso deja que tus hijos sufran un poquito. Por eso deja que tus hijos sufran un poquito, para que maduren. Científicamente me llegó una noticia que las mamás que les quieren impedir el dolor a sus hijos los dañan mentalmente, dañan el cerebro.
y no se desarrollan. Deja que se caiga, deja que se lastime, deja que le cueste. Deja, no es porque no lo ames, sino porque le estás ayudando que en esa situación difícil tome carácter y madurez. Porque Dios permite las situaciones difíciles. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Dile a Dios, ¿sabes por qué? Porque tienes que crecer en la fe. 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 Yo te voy a decir algo que Dios me dijo años atrás. Yo le dije a Dios, yo tengo papá y vi a mi papá y le aprendí cosas, pero le dije a Dios, faltó que Él me diera algo. Dile al de lado, no lo hubiera dicho eso, porque empezó la situación. Y yo te voy a decir algo, si no tuviste padre o madre, por eso dice el Señor, con todo te rescataría. Pero deja que cuando te rescate, te va a meter a situaciones, te va a meter a procesos y te va a hacer crecer en fe y te va a hacer un papá. Y van a decir, pero si no tuvo papá, ¿y cómo es así? Porque te procesaron en la situación. No tuvo mamá, ¿y cómo es? Porque cuando en la situación estás, cuando en la situación difícil estás, aprendes a crecer en la fe. Imagínate José solo en Egipto. Él no podía decir como algunos, vas a ver con mi mamá. Él no podía decir eso. O decía, vas a ver con mi papá. ¿A quién le decía? Aprendió a crecer en la fe y decir, Señor, yo tengo unos sueños que cumplir. Fíjense, yo les voy a decir algo que está oculto aquí. Esa es mi revelación. José se ve que ya había interpretado otros sueños. Pregúnteme, ¿por qué? ¿Cómo sabe eso? Porque cuando el copero y el panadero dijeron hemos soñado, él los interpretó como un profesional, como alguien de experiencia que ya había crecido en la fe. Que la Biblia marque esos dos. Los otros no los marcó a lo mejor porque no eran tan importantes como los que necesitaba marcar la Biblia. Pero José ya había crecido en la fe. Desde que lo llevaron caminando hasta que lo rasuraron y lo presentaron delante de Faraón. No es que se le hubiera olvidado al copero. A Dios no se le olvida nada. Dios sabe el tiempo. Pero Él ya trabajó con tu fe. Él ya trabajó con tu fe. Porque uno gritó, ¿desde cuándo le pasas a tu hijo? Desde niño. Y lo llevó joven. Pasaron años para que Jesús lo liberara. Pero ese papá todos los días su fe crecía. Y dijo, Dios, sé que algún día lo vas a liberar. Toda situación difícil, te lo repito, te va a traer un beneficio. Agradezcan esas mujeres que cuando eran niñas no sabían lo que era traer unos zapatos y menos unas zapatillas. Agradezcan esas mujeres que no había para comprarles ropita. Agradezcan porque ahora que están grandes son tan responsables con la ropa, con el gasto, con la casa. 3, yo sé que me iban a decir amén. Esa situación difícil ahora le da gloria a Dios. ¿Sabes por qué son buenas las situaciones? ¿Por qué Dios las permite? Porque confiamos más en Él. ¿Sabes por qué llegaste con el dolor aquí de espaldas o de lo que traigas? Porque llegaste confiando que Él te va a sanar. Llegaste enfermo y sabes que esa situación difícil te hizo confiar en Él y en la fe de que Él te va a sanar. La mujer del flujo tenía 12 años. Situación difícil, ya no tenía dinero, pero confió y dijo, y tuvo fe, dijo, si tan solo toque el borde de su manto. Dile al de al lado, no me vuelvo a quejar de mi vida, porque es la mejor vida. ¿Sabes cuál es la mejor vida? La tuya. ¿Sabes cuál es la mejor historia? La tuya. ¿Sabes dónde está la mejor bendición? Cuando tú entiendes por qué estás aquí.
¿Por qué Dios permite? ¿Cuál es el propósito? Aprendes a moverte en lo sobrenatural. Cuando no tienes trabajo, ya llevas tiempo sin tenerlo, empiezas a orar y dices, ya fui a 20 trabajos, y empiezas a creer en que Dios te va a sostener. No tienes trabajo, y empiezas, dices, tenía una enfermedad y me detectaron otras 5, pero empiezas a decir, Señor, yo quiero ver tu poder y tu gloria. Y empieza esa situación difícil a creer en Dios, a querer ver su poder sobrenatural en tu vida, su poder. Y empiezas a ver las escrituras, y empiezas a ver ahí una y otra vez. Y esa situación difícil te hace confiar en el que Él es poderoso. Imagínese, José aprendió a confiar en el poder de Dios, que él esperaba un momento para interpretar un sueño, que él esperaba un momento para tocar las cosas y para mostrar que Dios estaba con él en todo. Él hacía producir las cosas. ¿Cómo es con lo poco haces mucho? ¿Cómo con lo poco haces mucho? Cómo todo lo que está en tus manos se multiplica y se duplica. Cómo es que se acelera todo. Ese es el propósito. Pasa, dile al de lado, pasa la situación, que detrás de eso hay una bendición. Dile al de lado, detrás de eso hay una bendición. Dile al de lado, hay una bendición. Hay muchas bendiciones. Y quiero decirte algo más. ¿Estás listo? ¿Cuál es el propósito? Dígame, ¿cuál es el propósito? Dios te hace más obediente. Así dice la palabra que Él se hizo obediente. ¿Hasta dónde? Esa situación difícil lo hizo obediente. ¿Hasta dónde? ¿Y muerte de qué? De cruz. Cada situación difícil te hace ser obediente a Dios y a tus autoridades. José, cuando venía como esclavo, sus jefes y sus patrones eran los madianitas y los ismaelitas. Los ismaelitas eran sus tíos, eran sus familiares. Dice ismaelitas, eran de la familia. Ni modo que no le hayan preguntado, oye muchacho, ¿de dónde eres? Estás fornido, estás alto, estás guapetón, o sea, el porte, ¿no? Tú te ves cara de príncipe. Él le ha dicho, yo soy hijo de Jacob, hijo de Israel. Mi abuelo es Isaac y mi tatarabuelo es Abraham. ¿Y tú crees que el ismaelita ese no haber dicho, es mi pariente, pero me cae gordo, me lo llevo a Egipto? Pero él dijo, ni modo, me vendieron a un ismaelita, un primo hermano lejano, me voy. Y ahí fue, diga, en obediencia. Y lo que le daban de comer, porque un esclavo come lo que le dan. En la casa de su padre pedía cabrito, pedía cosas especiales. Iba a decir carnitas, pero no, que me acordé las del domingo, no sé por qué. Diga, obediencia. ¿Qué aprendemos en las situaciones difíciles? Diga, a Dios y a sus autoridades. Y llegó a la casa de Potifar y obediencia. Llegó a la cárcel y obediencia. Y a donde llegaba había ¿qué? Obediencia. 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 Dile de la obediencia. Todas las situaciones difíciles nos ayudan a ser más. Un día un hermano le robaron un coche y me habló. Me robaron mi coche. Y él siempre venía a la iglesia. Me dice, me lo robaron. Le digo, ¿dónde estabas? Dice, es que dije, voy a ir acá en lugar de ir a la iglesia. ¿A dónde tenías que estar? En la iglesia. Y Dios te enseñó a dónde te quería estar. Le dije, ahora que estés en la iglesia, Dios va a hacer que tu coche venga. Y nunca encontró su coche. Y hasta que obedeció, Dios le dio otro coche.
porque cuando no tenía coche venía. Y él me dijo, ore para que Dios me dé un coche y venga. Yo se lo di para que viniera y no vino. Y entonces lo robaron porque ya no se cumplió el propósito y Dios lo metió en una situación difícil. Así que cuando me diga ore por una casa, ore para él, hágalo. No, nadie me dijo aleluya. Hey, un hermano hace años nos pidió que oráramos por un coche para que trajera a los hermanos a la iglesia. Y cuando Dios se lo dio, nada más los trajo un mes y los otros meses ya no los trajo. Y el coche se lo recogieron. Y me dijo, ¿por qué? Si Dios me lo dio. Sí, pero tú lo pediste para traer a los hermanos y ya no los traías. Y Dios lo metió en una situación, ¿cómo? Dios es sabio. ¿Y usted cree que le va a ganar a Dios? Diga, jamás. Bueno, eso decimos ahorita, pero con nuestras acciones queremos ganarle, jamás. Dile al de lado, obediencia. ¿Qué debo de hacer para que las situaciones difíciles me beneficien en la vida? Porque de eso se trata hoy, que aprenda por qué. Ya sabe que siempre van a venir y que lo que van a hacer, nos van a hacer crecer, madurar, desarrollarnos, confiar en Él, la fe, movernos en su poder y obedecer. ¿Cuáles son los beneficios de estas situaciones? ¿Ya está listo? Yo estoy enseñando, estoy tranquilo. Dile al de lado, me tiene así el pastor porque me volé la barda. ¿Alguien conoce las termas que están enfrente del Olímpico? Bueno, este pastor latoso, cuando no teníamos para las entradas, nos brincábamos. La barda estaba como por ahí así. Pero yo creo que ya nos habían visto que nos gustaba brincarnos por lo menos una vez al mes. Como me gustaba jugar mucho fútbol, que se me atora el short ahí en la rejita, que lo rompo todo. Dios me hizo pasar la vergüenza de andar en chones por andarme brincando y no pagar las entradas. Nunca me quedé con las ganas de volverme a brincar, porque dije, no, para la otra se me voy a romper todo y ya no. Nunca me volví a brincar, porque era incorrecto, era un robo, me estaba brincando por no pagar entradas. No, yo sé que usted es un santo y que se asusta, pero esa situación me causó vergüenza, porque primero me quedé colgado 5 minutos y cuando me jalaron, pero caí nada más con el calzón. Y como me regresaba y me salí a mi casa, me quedé ahí sentado de la vergüenza. Todos nadando y yo así. Me salí, me quité mi playera y me hice un taparrabo. Qué vergonzoso, ¿verdad? Pero síguete brincando. Yo sé que usted ha hecho cosas peores que yo, pero no dice nada. Le estoy dando un ejemplito nada más, para no quemar a nadie, me quemo yo solo. ¡Hey! Tenga cuidado, dígale, ten cuidado. Hey, si un día hablas mal de alguien y te avergüenzan, mejor quédate callado. Yo he estado en situaciones donde alguien habla y el que habla lo avergüenzan, que no hay ni cómo ayudarle. Pero imagínese, ni yo pude defenderlo. Pero esa persona con esa situación difícil aprendió no a abrir la boca de más. Dile al de al lado, te lo dije, te lo dije. Sigo. Voy a acabar. ¿Qué beneficios trae? Yo sé que eso, lo que acabo de decir, le pegó a varios, ¿eh? Dios te acaba de salvar antes de que te avergonzaran, ¿eh? Déjame decírtelo. ¿Qué debo de hacer para que las situaciones difíciles beneficien a mi vida? Me tengo que mantener, número 1, siempre en confianza. ¿Cómo se mantuvo José? Diga, confiado.
se mantuvo confiado y en obediencia. Dijo: Señor, tú me diste 2 sueños, me has dado sueños, yo me tengo que mantener creyendo que tú los vas a hacer. Me mantengo en confianza. Yo te vine a decir algo. Si Dios te ha dicho algo, si tienes que hacer algo, si Dios te hizo que vivieras ahora y que estés vivo ahora, es porque vas a hacer algo. Y por lo que estés pasando, no te desanimes, confía, obedece, mantente en los principios de Dios. José se mantuvo. Él dijo: ¿cómo le voy a fallar a mi amo si él me ha entregado todo? Se mantuvo en confianza, en obediencia. Hermanos, todos aquí vamos a pasar situaciones difíciles, pero confiemos. Él no está sordo ni ciego. Él mira, Él lo sabe, pero Él nos está viendo cuánto confiamos. Él le quitó un tiempo su cobertura a Job y le dijo: solamente no le quites la vida. Pero Job se mantuvo confiado. Es fácil ver y decir: ay, Job habló de más, dijo más, maldijo su día. Pero de su situación era una situación. Se rascaba, tenía elefantiasis, tenía como sarna, y él confiaba en Dios y decía: yo sé que mi Redentor vive. Y se levantaba: yo sé que Dios, si muero, me levanta del polvo. Creía que Dios lo podía resucitar, y él creía, y él estaba, aunque Dios le hizo más de 200 preguntas y no contestó ninguna, se mantuvo confiado y dijo: ahora pongo mi mano sobre mi boca y callo, porque hablaba lo que no entendía, cosas maravillosas, pero hoy me callo, confía. Dile al lado: confía. Lo que necesitas es confianza. Necesitamos confiar. ¿Qué necesitamos para que eso sea beneficio para nosotros? Diga: resistencia. Diga: resistencia. ¿Qué hizo José? Resistir. Dile al de al lado: si por una sacada de lengua te fuiste del trabajo, dile: no, te falta. Si por una sacada de lengua ya no vas a esa tienda, te falta. A veces no regresas a la tienda donde compraste porque te sacó la lengua la señora, que ya está bien amargada de que tanto la ha trabajado en la tienda. Y que dices: no vuelvo a venir aquí si no me va a regalar nada. Igual de inmaduro que ella. No me va a regalar nada y hasta te paras. Traigo mi dinero. Dile: inmaduro. ¿Por qué no le hablas de Cristo? Y dígale: señora, usted tan bonita. Aunque se le quede viendo la esposa o algo: no, está bonita. Todo deja al que le diga que está bonita. Nadie se lo ha dicho. Resiste. Dile al lado: necesito resistir para que la situación se vierta a bendición en tu vida. Resiste. A veces Dios nos quita a nuestros hijos y se los lleva lejos porque contigo no maduraron, pero allá están madurando. Aquí no quería lavar ni un plato, allá lava la vajilla, la ropa, la sala, el comedor, allá cambió. Tú resiste. Resiste. Israel le daba todo a José, pero José se tuvo que ir a resistir. Yo no sé, pero a veces Dios nos arranca lo que más amamos y nos quita. Pero Dios te dice: resiste. A veces Dios hiere lo que más nos duele, pero resiste. A veces Dios permite que se enferma lo que más amamos. Dile al de lado: resiste. ¿Qué nos falta? Dile al de lado: resistencia. No, yo voy a desatar un poder de resistencia aquí, porque la iglesia de este tiempo es fría y tibia, y aparte de eso, apóstata. Esos no tienen resistencia, y aparte se les enfría el amor porque no resisten. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Mire, antes no decían psicológicamente que existía el bullying, y todos teníamos apodos en la casa, ¿sí o no? El gordo, la flaca, chaparra, el monstruo, el ojón, el patachuecas, el greñas, el mentiras, el sapo. Y todos éramos felices.
nos crearon a una resistencia. Y no le decíamos al primo, a mi primo nunca le decía a Luis, le decía, ¿qué onda, sandía? Estaba negro con ganas, parecía africano. Y nunca me dijo, ¿por qué me dices así? Y hasta la fecha, cuando él me ve me dice mi apodo, y cuando lo veo lo digo yo. Y nos enseñaron a ser resistentes. Pero ahora le dices a una flaca, me estás diciendo fea, me estás diciendo que no te gusto. Le dices a uno, oye, chaparrito, ni que tú muy altote. Porque no tenemos una unción de resistencia desarrollada. Mire, tengo hermanas grandes que lavan y planchan más que las jóvenes. No, creo que ya me equivoqué de iglesia. Y que resisten y que se cansan menos. Y que trabajan y que hacen el quehacer en la casa. Y la mayorita de señoritas ya se cansaron con su puro trabajito. Les falta resistencia. Y yo vine a desatar resistencia. Yo he tenido muchos grupos de alabanza. Y los de años atrás les decía, tócale, dale. Y no decían nada, y ahí estaba, ponía ella la cara de león, porque ya me había visto enojado, que le estaba diciendo, métele. Este grupo aguantan, estos no, estos sí me aguantan. Pero hay otros grupitos de alabanza que le dices, tócale bien, dile bien. Se bajan y ya no regresan al culto. Porque les falta resistencia, les falta carácter, les falta que la dificultad, porque ministrar es dificultoso, ministrar no es cualquier cosa, bajar la gloria no es fácil. Y entonces tienen que tener resistencia y tócale. Este pastor ya lleva 3 horas ministrando, aguanta, resiste en la dificultad. Igual en la vida, si el problema está fuerte, resiste. Si el problema te está superando, resiste. Si las ideas no te cuadran, resiste. Si no entiendes, resiste. Si está el ataque, resiste. Si te subieron el nivel, resiste. Lo que sea, resiste. 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 Antes el maestro te daba con la regla, con el gis y todo, y llegaba el papá y le decía, se portó mal, dele una chancla, dele un chanclazo, dele una patada. Y ahora el niño le dice, te voy a demandar porque les falta resistencia y carácter. Ahora el niño dice, voy a los derechos de los niños. Pero antes ni siquiera me dejaban parado así con los libros un rato por latoso, por ir a distraer a los demás. Ya ven que no me gusta hablar. Me dejaban así con los botes de basura y me dejaban para que me daban con el gis. Y estaba hablando y me aventaban el borrador y yo me aguantaba. Pero ahora le avientas el borrador y ya tienen a las 5 policías ahí. Nos está diseñando el diablo en su sistema para no resistir. Daniel llegó huérfano, llegó sin padre y madre, y los mataron en su cara. Mataron a todos los príncipes. Imagínese que usted está diseñado para ser el presidente de México y de repente que lo lleven cautivo a Egipto. Y Daniel no dijo, yo soy príncipe, no, dijo, aquí Dios me mandó, aquí me mantengo y resisto. José no dijo, es que yo soy hijo de José, hijo de Israel, yo soy José, el que sueña, el de la tuniquita. No. Por eso los ministerios son tan frágiles, las iglesias son tan frágiles. Por eso los ministerios duran menos tiempo. Hay pocos ministerios de tantos años. Hay gente con tan poco ministerio, con tan pocos años. El año que viene, para la gloria de Dios, si Él me lo permite, cumplo 26, 27 años en el ministerio. Pero nada ha sido fácil. Y tengo que resistir todavía más. Y estoy dispuesto a pasar lo que sea con tal de glorificarlo a Él. Pero usted o muchos no quieren pasar ninguna dificultad. Quieren la gloria. Pero yo te digo, mucha de la gloria no viene si no pasas una dificultad. Tienes que pasar el camino y la traba que está de aquel lado. Recuerda que tu hijo, que le profetizamos, que oramos sus abuelos y yo,
Porque él va a ser un niño diferente, con carácter. Entonces tú ya viste que ya resistió una caída. Ya está resistiendo cosas. ¿Por qué? Porque él va a ser diferente. Él no va a ser un niño normal. Si usted quiere ser débil, que no le dé el aire, no se moje. Que lo traigan siempre aquí cargando con su rebozo. No, dile al de lado, yo no soy de esos. Nací para conquistar, para liderar, para dirigir. Tengo un hijo con problemas, ¿verdad? Pero a veces da más gloria que los que no tienen problemas. Son más obedientes, sirven más a Dios. Está sano, pero da puros problemas. Está enfermo, pero le sirve a Dios, le glorifica. ¿Cuál se va a ir al cielo? ¿Cuál le da más gloria? Es que mi hijo nació enfermo, mi hija nació, pasa la dificultad. Ahí hay un predicador, ahí hay un moderador, ahí hay alguien. Ahí hay alguien con fe. Pastor, no veo cuando modero, haz la letra así y modera. Usted no sabe qué tipo de gente pasa a moderar aquí, con qué dificultades. Y parecen que no están enfermos o parece que no nacieron mal. Pero esa gente dice, yo paso las dificultades. Yo paso a gente aquí que tiene fe, que tiene confianza, que tiene carácter, que tiene madurez. Y que no le pone peros ni trabas a la vida. Que le dice a la dificultad, paso por encima de ti. Y voy a pasarla con lo que me cueste. Pero soy viuda. No te preocupes, Noemí también lo era. Y la que se trajo era una moabita. Me traje una de Tepito, no hay bronca. Me traje una de otro lado, no hay bronca. ¿Cuál es el problema para no pasar las dificultades? Yo te pregunto. Detrás de ellas hay gloria. Detrás de ellas hay presencia. Detrás de ellas hay manifestación. David traía endeudados y amargados, gente con dificultades. Hizo su primera iglesia. Pastor, deja de orar. Estoy orando a Dios para que me traiga millonarios, que no vengan enfermos. No, hijo, esa no, entonces no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es gente con problemas, gente que vino Jesús a salvarla, a sanarla, a liberarla, a cambiarla. Yo no sé, dile al de lado, yo no sé qué iglesia quieres. Jesús, cuando invitó a la fiesta, ¿a quién mandó a traer? A los cojos, a los mancos y a los ciegos. Nunca dijo tráiganse a los guapos. Dijo tráiganselos a ellos. Hey, esta iglesia se está formando, porque usted y yo vamos a formar a gente. Esta es una de las asignaciones por las que yo estoy aquí. Formar formadores. Formar líderes que formarán líderes. Formar una generación fuerte que hará otra generación más fuerte. Gente que pasa las dificultades. Por eso a mí cuando me cuentan algo le digo, échale bien. Con que le diga a Dios, hazlo crecer. Cuando hago una oración así, hazlo crecer. O me dicen, quiero crecer, pastor, gloria a Dios. Prepárate para llorar, moquear, patalear. Pues querías crecer. Quiero venir diario. Prepárate para los obstáculos y las trabas. Quiero dar ofrenda, quiero ser una columna financiera. Prepárate para que el diablo ataque tus finanzas. Oh, es que quiero estar ungido, poderoso y predicar. Prepárate para vivir. Predicador que no vive no sirve. Maestro que no vive no sirve.
porque hablamos y enseñamos lo que hemos visto y vivido. Voy a acabar con esto. Vine a enseñarle. Cada vez que esté en una dificultad, algo difícil, pídale fuerzas a Dios. Pídale fortaleza. Y Dios siempre se la va a dar en medio de la dificultad. La recompensa está allá, pero hay que esforzarse, hay que tener fuerza, hay que golpear, hay que hacerlo. Pídale fuerzas a Dios, pídale fortaleza. Si usted me dice: pastor, me cansé, bien, pídele más. Pastor, me debilité, pídele más. Necesito las fuerzas, pídeselas. Pídeselas. Yo no sé por qué usted quiere demostrar a veces lo que no es. No lo haga. Si está cansado, dígale al Señor: dame fuerzas. Si está debilitado, pídale fuerzas. Si está a punto de caer, dile: no me hagas caer. O si se cayó, levántese. Muestre su debilidad, porque el débil siempre va a decir: fuerte soy. Y bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Te va a perfeccionar Dios en medio de tu debilidad. Levante sus manos, Él está aquí. Todos tenemos unas dificultades que podíamos hacer un libro ahorita. Pero yo te digo, ya estás listo para la recompensa. Ya estás listo para ir al palacio. Levante sus manos. Levante sus manos. Estás creciendo, estás madurando. Estás aprendiendo a soltar. Levántelas. Todo aquel que necesite fuerza y fortaleza, venga aquí adelante. Rápido, y doble sus rodillas. Todos los que necesiten, esta enseñanza era para ti. Dale gracias a Dios por esa dificultad. Siempre dale gracias. Dale gracias. Allá en la cámara, dale gracias. Gracias, Dios. Dale gracias. Señor, traje tu palabra, que en medio de las dificultades siempre hay recompensa. Te necesitamos. Te necesitamos. Hemos estado débiles, cansados, pero confiamos en ti. Hemos estado con carga, pero confiamos en ti. Nos rendimos, somos un pueblo que se rinde. No solo nos rendimos en la gloria, en la dificultad, en la prueba, en la adversidad, en el dolor, en la adversidad. Su gloria está aquí. Viene la fuerza, la fortaleza. Más allá, ya que más. Sei aquí amanda, rimando, so que amanda, rimas. De aquel lado, sei, ya. Oh, mande, da maramama, sé que te rimanda. Soy ya que ramando, si te mande. Sé que minda ramaso. Soy a que remanda, siga mamá, se te remanda, siga mamá. Pasaré la dificultad, pasaré la adversidad, pasaré el dolor, pasaré la angustia, la pasaré. Saquia terrenda maso que amamaso, si aquí atarramando, so que aterremanda, si que atarramando, ye mandi masa que amaso. Sei aquí amarrama, recibe. Él es tu confianza. Él es tu confianza.
Quiero que cantes la de ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, que tomes el control de su vida, Dios, por favor. Derrama tu gloria. Vivian y Javier, sé tu Señor. Defiéndelos de la adversidad. De Masaya, como Soquia, tierra, mamá, sé que remasaya ya. Sí, mi hermana Brenda, cuida a su mamá y a su bisabuela, a su abuela, Dios. Cuida, cuida, Dios. Da sabiduría en el nombre de Jesús. Salvación por Jordan. Que Dios lo saque de las adicciones y las drogas. Padre Dios, ese joven va a sacar a otros de las drogas cuando lo saques. Ven Señor, ven Señor. Camilo Luis, Camilo Ángel Reyes, toda rebeldía, espíritu de drogadicción se rompe, se desarraiga de Camilo en el nombre de Jesús. Elia Norma Luna Quesada, por paz y fe, que descanse en Jesús su Salvador. Mi hermano Iván y Eli sanan del estómago en el nombre de Jesús. María de Jesús Quesada García, sánala de los golpes y las heridas de la caída en el nombre de Jesús. Elitán ahora Alejandro Vargas, sánalo de la sordera. Sana Masaya. Derrama tu gloria, derramados. Tócalos en las dificultades, danos la fuerza, la fortaleza, a los de aquí en medio, a los de la cámara, a los de atrás. Vamos, vamos, vamos. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, ven Señor. Hijos cambiados. Viene la bendición. Derrama tu gloria. Sano de la columna, sano del cuerpo, dolores, insomnio se va, sánalo completo. Para que vaya y predique a las naciones y a todos los lugares que tú eres su Señor. Dale la economía que necesita, dale la bodega que le quieren robar. Declaro la palabra, dale fuerza. Él no puede en sus fuerzas, pero las tuyas, las del búfalo, vengan a él ahora. Él vino con dolor, sale sano, sale fortalecido, sale bendecido. Ábrele las puertas donde te tengas que abrir. Ayúdalo. Como dije que necesitábamos para seguir. Sentir esa presencia, cómo nos conforta, cómo nos da la fuerza, la paz, cómo nos da la fe, la confianza. Dios nos va a dar la victoria. Mantengámonos firmes en obediencia. Vamos a mantenernos en Él, confiando en lo que necesitábamos. Él lo va a hacer. Espera tu recompensa, espera tu recompensa, espera la contestación, espera la manifestación. No tarda, solo pasa la dificultad. Estás creciendo, estás madurando. En el momento que acabes, en el momento que se acabe, en el momento vas a ver la bendición, vas a ver que valió la pena pasar la dificultad. Solo créele, como dijiste. Dios viene sobre de usted, sobre de mí. Era lo que necesitábamos, ese poder para ir con Él 2 millas. Cuando decides ir con Él 2 millas, viene el doble de poder. Si te piden 1 milla, ve con Él 2. Estoy dispuesto a caminar la 2ª milla. Estoy dispuesto. Dame tus fuerzas, Dios.
En las mías no es suficiente. No es con ejército ni con fuerza. Te lo dice el Señor, es con mi Santo Espíritu. Es con su Espíritu. Es con su Espíritu. Es con su Espíritu. Es con su Espíritu. Podrás ahora en el nombre de Jesús. Él lo hace, Él lo hace, Él es de grandes deudas para pagar. Una viuda tenía solamente tinajas, una tinaja con aceite, y solo le dijeron: pide vasijas, no pocas. Esta que trae esta tinajita, Dios le traerá vasijas llenas de aceite, bendiciones. En lo poco, en la fe, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Desato el milagro sobre todos ellos, en el área financiera que necesiten. En el nombre de Jesús, hazlo y alábalo, y sigue recibiendo fortaleza en esta presencia gloriosa. Vence.